Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué bendición estar aquí de nuevo con ustedes y poder reunirnos a través de este medio como es el Facebook Live. Bendecimos sus vidas y le pedimos a Dios que le bendiga de una manera cada día más y más y más especial. Gracias le damos a Dios porque nos permite de nuevo reunirnos a través de este medio y poder seguir estudiando su palabra. Estamos estudiando el segundo libro de las Crónicas. Hoy, si Dios lo permite, lo terminamos ya este libro de Crónicas, pero quiero saludarles a cada uno de ustedes y bendecir sus nombres, darles gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que tome el control de esta clase. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta clase y te pido, Espíritu Santo, precioso de Dios, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Que mi enseñanza, que lo que hoy voy a enseñar, Señor, no sea con sabiduría ni mi conocimiento humano, sino con esa unción y ese respaldo tuyo. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Vamos a orar y ya oramos y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos Delgado Grijalva, a Eric Briceño. Y bueno, hay una canción hermosa que me fascina. Es un coro de esos coros antiguos que cantábamos hace muchos años. Y dice, qué bueno es alabarte, Jehová. Es el Salmo 92. Entonces vamos a cantarlo hoy basado en el Salmo 92. Qué bueno es alabarte, Jehová, interpretado por el grupo Manantial. Fidelidad de noche, ya por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar, salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar, salmos a tu nombre. Ya por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Ya por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Cristo viene. Maranata. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Maranata. Cristo viene. Qué bueno es Alabarte, Jehová, y cantar, salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar, salmos a tu nombre. Ya por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Ya por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. ¿Qué hizo en mí? Lo que hizo en mí. Y ay, que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. Lo que hizo en mí. Lo que hizo en mí. Él cambió mi vida. Él cambió mi vida. Él cambió mi vida por su poder y su amor. Él cambió mi vida. Él cambió mi vida. Él cambió mi vida por su poder y su amor.
es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que gana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria. 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 Cristo viene, Maranata, Maranata, Cristo viene. Y a su nombre, gloria. Quiero saludar a Nubia Fernández, Débora Garzón, Rosa Elena Bolaños, la hermana María Eugenia Gómez Oquendo, mi querida hermana Lilian Carrasquilla con su esposo Juan, Daniel Reyes, Rosa Bolaños, Juan Carlos Delgado Grijalva dice: buen día, Pastor Alberto, feliz viernes para usted y todos mis hermanos en la fe. Qué bendición. Feliz fin de semana también para todos. Vamos a continuar. Saludamos también hoy a mi prima Diana Vázquez y Marlene, Eddie Almeida Solarte. Qué rico estar hoy aquí, escuchando y viendo la palabra de Dios. Continuemos con este estudio panorámico que estamos haciendo de la Biblia y estábamos hablando del segundo libro de las Crónicas. Ahora, algo importante que estábamos entendiendo es que, número 1, el libro de las Crónicas es escrito por Esdras. Y Esdras es un sacerdote y un escriba que pertenece al tiempo después de pasado el exilio. Después de que Babilonia tuvo el pueblo judío en exilio por más de 70 años, mucho después, cerca casi del año 400 antes de Cristo, aparece en el escenario mundial este personaje llamado Esdras. El pueblo había permanecido por 70 años de cautiverio en Babilonia. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, regresaron a reconstruir el templo. Eso fue bajo la época de Zorobabel y bajo la época de Yeshua como sumo sacerdote. Pasados varios años después, Dios va a levantar a un sacerdote y escriba llamado Esdras para que le enseñe al pueblo a guardar la ley, porque el pueblo se había olvidado de la ley de Jehová y había dejado de adorar a Dios. Entonces Dios levanta a un sacerdote y escriba llamado Esdras. Pero Esdras ve la necesidad de escribir un libro que le llamará las Crónicas. Entonces, o nosotros le llamamos las Crónicas. Entonces, está dividido en dos: primero y segundo libro de las Crónicas. Y en él lo que hace es un recuento de la historia del pueblo judío desde el principio, desde Adán, y empieza a hablar las genealogías, y eso lo hemos venido estudiando. Después se centra en el rey que Dios escogió para el pueblo conforme a su corazón, que fue David, y habla de la vida de David, y ahí termina el primer libro de las Crónicas. En el segundo se enfoca en la vida de su hijo, de Salomón, y después habla de la división del reino, pero especialmente del reino de Judá, y nos nombra todos los reyes de Judá hasta la caída por el imperio babilónico. Este es para recordarle a una generación que se había olvidado de su historia y de dónde venían, y Dios cómo los había bendecido ahora y los quería restaurar. Entonces es importante esto. Entonces ayer estábamos haciendo un repaso de esto. También decíamos que el libro de las Crónicas, el autor, que en este caso es un sacerdote y un escriba, lo que le interesa, hermanos, es mostrar el templo y mostrar la parte cúltica, todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces, es el enfoque que él le da. Pero hay algo importante, y alguien ayer me hacía una pregunta, y yo quiero, verdad, que de una manera u otra miremos en esta pregunta. Es algo importante y es algo muy, muy interesante mirar, y es: pastor, mientras que en un reino estaba reinando quién y en el otro quién. Entonces, pues es una pregunta interesante,
y vamos a tratar de hasta cierto punto hablar un poquitico de eso. Recuérdese que primero hubo un reino unido, que fue con Saúl, David y Salomón. Un reino unido, 120 años que ellos gobernaron. Eso se conoce como la monarquía unida. Pero después vino una monarquía dividida. Yo lo explicaba, reino del norte, reino del sur. Mientras que en el reino del norte tuvo 19 reyes, el reino del sur tuvo 19 reyes y una reina que se llamó Atalía. Entonces, 19 reyes y una reina. Mientras que el reino del norte sucumbió, cayó bajo el poder de un imperio llamado Asiria en el año 722, el reino del sur cae bajo el poder de los babilónicos y es destruido su templo en el año 586. Entonces, teniendo claridad con respecto a esto, ¿sí? Que uno y el otro, entonces, mientras que en el reino del norte 10 tribus lo apoyaron, el reino del norte 10 tribus lo apoyan, y en el reino del norte se conoce como Israel, el reino del sur solo 2 tribus lo apoyan y se conoce como Judá. Entonces, reino del norte, reino del sur. Ahora, el primer rey que tuvo el reino del norte, que se conoce como Israel, fue Jeroboam, mientras que en Judá el primer rey fue Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, y mientras que el reino del norte era Jeroboam. Ahora, Jeroboam en el reino del norte gobernó 22 años, mientras que Roboam gobernó 7 años. Y después le sucedió Abiam por 3 años más. Entonces, mientras que en el reino del norte estaba Jeroboam, en el reino del sur estaba gobernando Roboam y Abiam. Cuando terminó de gobernar Abiam, subió Asa en el reino del sur, en Judá, pero en el reino del norte ya subió Nadab. Asa gobernó 41 años y Nadab, Baasa, Elá y Sinri gobernaron en el reino del norte. 1 o 2 años, Baasa 24, Elá 2 años y Sinri 7 años. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que ustedes leen, cuando leen Reyes, y dice, y gobernaba en Israel tal y en Judá tal. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, por otro lado, después continuó siendo, porque acuérdense que Asa duró 41 años en el poder y fue de Judá. Entonces, en el norte ahora sucedió Omri. Y Omri pasa a ser el padre de Acab, el rey malvado, perverso en la época de Elías, y que llevó al pueblo a adorar a Baal y que se casó con una mujer llamada Jezabel. Cuando Acab sube a su reinado, acá en el reino de Judá sube Josafat. Josafat ahora es rey y Josafat va a gobernar por 25 años. Entonces, mientras que Acab está en el reino del norte, Josafat está en el reino del sur. Ahora, después de Acab gobierna 22 años y le sucede Ocosías y Joram. Y acá está Josafat. Después de Joram, entonces está en Judá otro Joram, porque son 2 Joranes que se unen, tienen el mismo nombre. Y después en el reino del norte está Jehú, que sube 28 años. Y mientras que él está en el poder, le sigue acá Ocosías en el reino de Judá, Atalía, que es una reina, y Joás, que fue un rey bueno, que hizo lo bueno y trajo muchas reformas. En ese tiempo, hermanos, después de eso, en el reino del norte, en Israel, entonces sigue Joacás como rey, mientras que en el reino del sur está Joás, sigue Joás. Después sigue Joás en el reino del sur y en el reino del sur, y mientras que acá en el reino de Israel está Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías y Salum. Y mientras que en el reino de Judá está Amasías y Azarías. Por último, ya vienen los últimos reyes del reino del norte, que son Manaín, Pecaía, Peca y Oseas. Mientras que acá en Judá está Jotán y Acaz.
Y ahí es donde el reino del norte es llevado cautivo por los asirios. Y entonces ya con Acaz en el poder, entonces ya no hay más reino del norte, porque el reino del norte ya cae bajo el poder de los asirios. Y entonces, ¿quién le sucede? Entonces ya el reino del norte desaparece, estas 10 tribus desaparecen y solamente quedan 2 tribus, Judá y Benjamín. Y Dios las guarda milagrosamente de un rey llamado Senaquerib, un rey asirio que también se quería llevar al reino del sur cautivo. Y Dios lo guarda y el ángel de Jehová mata a más de 22,000 asirios en el campamento de ellos. Aquí es donde entra a regobernar un rey llamado Ezequías. Y aquí es donde entonces yo continúo con el estudio que estamos haciendo. El reinado de Ezequías, un rey bueno y un rey que hizo varias reformas, pero en sus últimos años engendró un hijo llamado Manasés, que fue uno de los peores reyes de Judá. Entonces continuemos con este estudio y voy aquí a poner el PowerPoint y todo. Entonces espero que hasta cierto punto traté de que les quedara un poquito claro, pero es bueno de pronto que ustedes en una Biblia de estudio miren esta tabla de reyes. Entonces, vamos a continuar con el segundo libro de las Crónicas, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 36, y ahí terminamos. Entonces, del 24 al 28, 4 reyes buenos, un rey malo, y vamos a mirar cuál fue. Joás fue un reformador, reconstruyó el templo, restableció el culto en Judá, hizo lo recto hasta que murió el sacerdote Joaída. A la muerte del sacerdote Joaída se volvió un apóstata e incluso asesinó a Zacarías, hijo de Joadida, porque lo llamó al orden. Amasías también comenzó bien, pero su corazón no fue leal a Dios. Fue un buen político y militar, pero no evitó la vuelta de los dioses falsos, y un profeta de Dios tuvo que denunciarlo. Continuemos. Dios bendijo a Uzías, a Azarías, y lo prosperó. Asumió el rol de sacerdote y ofreció incienso en el templo. Dios lo golpeó con lepra y quedó leproso por el resto de su vida. Después subió Jotam y gobernó con su padre Uzías, y fue un buen rey en su propio derecho. Aunque el pueblo que él lideró siguió pecando contra Dios, él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Acaz, aunque fue un gobernante eficaz, era un apóstata y pagano en el verdadero sentido de la palabra. Fue un rey malo para Judá. Durante la caída de Israel, o sea, el reino del norte, y fueron llevados por los asirios, reinaba Ezequías en Judá. Hizo reformas muy importantes. Ezequías se enfrentó al rey de Asiria y Dios lo guardó. Recuérdese que para esa época el rey de Asiria quería también llevar cautivo el reino del sur, Judá, pero Dios guardó a Judá de ese rey malvado llamado Senaquerib, un rey asirio. La palabra de Dios dice: así lo hizo Ezequías en todo Judá, y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de su Dios. En todo lo que él emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos. Y fue prosperado. Eso lo habla Segunda de Crónicas, capítulo 31, 20 al 21. Fue prosperado. Entonces, ahora tenemos un rey llamado Ezequías. Y este rey Ezequías, ya el reino del norte cae bajo el poder de los asirios. Pero ahora queda el reino del sur. Pero el reino del sur hay un rey llamado Ezequías. Y este rey Ezequías clama a Dios, entra en un ayuno y le pide a Dios que guarde su pueblo. Ahí hay un profeta que le da una palabra de bendición. Y ese profeta se llama Isaías.
Dios levanta ahora un profeta llamado Isaías, que escribirá más adelante un libro que nosotros conocemos como el libro de Isaías, con 66 capítulos. Ezequías enferma de muerte y le pide a Dios no morir. Entonces Dios le concede 15 años más de vida. Y fue en esos 15 años de gracia donde engendró un hijo llamado Manasés. Por eso yo les hablaba a ustedes, y la vez pasada disertábamos cuando veíamos el libro de los reyes y mirábamos esta historia y decíamos, hay la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Y si él hubiera aceptado la voluntad de Dios de irse cuando Dios le decía que se lo iba a llevar, no hubiera engendrado este hijo y a lo mejor no hubiera tenido que soportar el pueblo toda la apostasía y la maldad que había en el corazón de este muchacho, porque realmente había demasiada maldad en su corazón. Entonces, Ezequías recibió la visita de sus emisarios del rey de Babilonia, preguntando por su salud, y el rey le mostró toda la riqueza y la gloria de Judá. Con esta información, años más tarde, invadieron Jerusalén. 29 años gobernó Ezequías en Judá y lo sucedió en el trono su hijo Manasés, de solo 13 años. Recuérdese que en sus años de vejez, eran los últimos 15 años que Dios le añadió de vida a este rey llamado Ezequías, que se lo mandó a decir por el profeta Isaías, engendró un hijo llamado Manasés. Y fue el peor rey que tuvo Judá. No hubo otro como él. Llevó al pueblo a la iniquidad, a la perversión, a la idolatría. Fue tenaz. Fue uno de los tiempos más difíciles, hermanos. Entonces, aquí le sucede Manasés y empieza a reinar a la edad de 13 años y va a gobernar 55 años. Todo lo bueno le voy a leer lo que dice aquí en una Biblia. Todo lo bueno que Ezequías había realizado durante su ejemplar gobierno, su hijo Manasés lo destruyó en 55 años del peor reinado de la historia de Judá. Dio marcha atrás a todas las reformas que su padre Ezequías había hecho, llevando a Judá a toda clase de idolatría, incluyendo el ocultismo y la brujería. Mató a los profetas, erigió ídolos en el templo de Dios y sacrificó sus propios hijos en el altar de un dios pagano llamado Moloc. El imperio asirio derrotó a Manasés y lo llevó prisionero, sujeto con un gancho en la nariz. Más tarde se arrepintió, pero ya había hecho un gran daño. Después de Manasés, Dios pronunció su juicio final sobre el futuro de Judá. Fue cuando terminó de gobernar Manasés, este rey perverso y malvado, hijo de Ezequías, que fue un rey bueno. Mire qué contraste, un papá bueno y un hijo perverso, malo. Hermanos, y aquí estamos viendo, hermano, un contraste. Y aquí Dios ya dio un veredicto final y dijo, por cuanto se han apartado de mí, han caído en pecado de iniquidad, han cometido idolatría, se han ido tras dioses ajenos y fuera de eso han caído en hechicería, en brujería y todo este tipo de... Voy a permitir que un imperio se los lleve cautivos y pasen un tiempo de cautiverio. Y ahí fue cuando Dios permitió que más adelante viniera un imperio llamado Babilonia y se lo llevara cautivos. Después de Manasés siguió Amón. Amón solo reinó 2 años. Amón no hizo más que continuar con las prácticas de su padre y murió en manos de sus siervos. Amón fue hijo de Manasés. Después vino Josías. Y Josías sí fue un buen rey. Josías gobernó 31 años en Israel, pero fue un rey bueno, un rey que hizo reformas muy buenas. Dice aquí, Josías fue el último reformador en Judá. Él buscó al Señor, derribó los ídolos y reparó el templo. En su tiempo redescubrieron el libro de la ley y Josías rasgó sus vestiduras. Este hallazgo desencadenó las reformas y volvieron a celebrar la Pascua y otras fiestas que hacía muchos siglos no se hacían. Y debido al arrepentimiento de Josías, Dios retrasó
el cautiverio de Judá en Babilonia. No lo retrasó nomás, pero ya estaba establecido y Dios ya había dicho, Judá será llevado cautivo por los babilónicos. 31 años gobernó Josías. Voy a leer en esta Biblia de estudio algunas apartes de Josías que dice aquí. Dice, el deslizamiento de Judá hacia la destrucción se interrumpió por el sorprendente gobierno del mejor rey que tuvo Judá. En todos sus años, Josías subió al trono a la edad de 8 años, pero recibió una buena guianza de parte de los sumos sacerdotes. En 31 años llevó a cabo reformas religiosas más extensas que Judá haya conocido. Quitó y destruyó los altares, los ídolos y los símbolos de adoración paganas que habían en el templo. Destruyó los centros paganos que había por todo el país. En una entremecedora secuencia de acontecimientos supervisó el redescubrimiento de la ley de Moisés y actuó inmediatamente de acuerdo a lo que ésta enseñaba. Ningún rey igual a Josías en la sinceridad y devoción de sus prácticas. Incluso extendió sus reformas hasta las diezmadas regiones que antes fueran el reino de Israel. Josías gozó de un periodo de paz militar, pues durante su reinado el imperio asirio ya estaba desintegrado. Sin embargo, en forma nada sabía en medio de la política internacional al marchar en contra de Egipto. El profeta Jeremías le había hablado insistentemente en contra de la campaña contra Egipto. Judá nunca se recuperaría de ese error fatal, puesto que Josías murió repentinamente en combate. Su muerte conmovió a la nación y después de la muerte de este rey llamado Josías, Egipto puso como un rey a un títere y nadie después de él tuvo la habilidad suficiente como para volver a estructurar el poder religioso y político de una nación como Judá. Después de esto le sucedió Joacás. Joacás solo gobernó 3 meses, porque ya de aquí ya se viene la caída de Jerusalén. El tercer hijo de Josías duró únicamente 3 meses en el trono, antes de ser llevado en cadenas por un faraón. Después de ahí le sucedió Joacim, 11 años. Después Joaquín, 3 meses. Y por último, Sedequías, 11 años. Vamos a mirar cada uno de estos 3 últimos reyes. Joacim, 11 años. Puesto en el trono por un faraón egipcio, Joacim se vio atrapado cuando Egipto fue derrotado por la pujante Babilonia. Inmediatamente juró lealtad al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue uno de los peores reyes de Judá. Trató en forma insistente y tenaz de dar muerte al profeta Jeremías. Numerosos pasajes del libro de Jeremías muestran claramente su desprecio por Joacim. Y finalmente, después de un mal aconsejado levantamiento contra Nabucodonosor, Joacim fue capturado y asesinado. Este rey Joacim fue el que intentó muchas veces, en muchas oportunidades, quitarle la vida al profeta Jeremías. Más adelante estudiaremos los profetas mayores y profetas menores, y estudiaremos en qué época de la historia los vamos a ubicar, porque Jeremías es un profeta del exilio. Le tocó ver cómo el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá eran llevados cautivos a Babilonia, y cómo el templo era quemado y destruido las murallas y quemadas las puertas de la ciudad. Después le sucedió Joaquín, 3 meses. Las luchas con Babilonia fueron como la Segunda Guerra Mundial en la historia de Israel. Después de sostenerse durante 3 meses contra los ejércitos del rey Nabucodonosor, Joaquín se rindió y fue llevado al exilio con muchos otros cautivos, entre los cuales también estaba el profeta Ezequiel, y vivió en una prisión babilónica durante 40 años. Y por último está el último rey llamado Sedequías. Sedequías gobernó a Judá durante los últimos 11 años de su existencia, como lo ha estado independientemente. Era un rey débil y se dejó llevar por los malos consejos de sus príncipes y consejeros. Con frecuencia tomó decisiones muy necias. Tampoco tomó en cuenta el consejo de Jeremías de que se mantuviera leal a Babilonia y se plegó a una alianza contra este imperio.
Como resultado de esto, Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén durante casi 2 años, llevando a la ciudad al borde de la hambruna. Finalmente los babilónicos abrieron una brecha en el muro y tomaron la ciudad. Quemaron el templo de Salomón, el palacio del rey y otros edificios, y destruyeron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Y por último, se apoderaron de todo lo que había de valor en el templo. La ciudad fue totalmente saqueada, no quedó nada, solo ruinas. Y aquí ya se dio la invasión babilónica. Babilonia se apodera de Judá, destruye Jerusalén, quema el templo y se lleva un remanente muy grande como esclavos a Babilonia. La narración rápidamente pasa por los reinados de Joacás, Joacín y Joaquín y Sedequías, quienes se rebelaron contra Dios y por eso trajo a los babilonios para destruirlos. El templo y los palacios fueron quemados, el muro de Jerusalén fue derribado y toda la ciudad quedó en ruinas durante 70 años. Finalmente Dios levantó después a Ciro, un rey persa, quien restauró a los judíos en su tierra. Pero ¿cuántos años van a vivir los de Judá cautivos? 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Quién profetizó eso? Lo profetizó Jeremías. Jeremías dijo, ustedes van a vivir 70 años de cautiverio. O sea, que si vamos a hablar, si se llevaron al abuelito, se llevaron al papá y al hijo, 3 generaciones. El abuelo se lo llevaron de 60 años, el hijo se lo llevaron de 40 y el nieto de 20. Hermanos, por decirlo así, que hubiera sido cada uno de la edad de 20 años que haya tenido. Hermanos, 60 años el abuelo se fue a Babilonia. En 60 años y 70 años más, hermanos, no volverá a ver. Ya habrá muerto en Babilonia. Ese hombre muere en Babilonia. El otro fue llevado de 40, pasan 70 años. Muere en Babilonia también, porque cuando termine el cautiverio tendrá, si es que vive, tendrá 110 años. Si es que ya no murió en Babilonia. Y su nieto fue llevado de 20. Y a la edad de 20 años, pasarán 70 años, ya tendrá 90. Será un anciano muy desgastado cuando termine el cautiverio. Él de pronto, va con su hijo pequeño, recién nacido. Cuando pasen los 70 años, entonces tendrá 70 o 71 años. Esta cuarta generación. Entonces muchas otras generaciones nacieron en Babilonia y no conocían el esplendor y la majestuosidad del primer templo. Muy pocos quedaron. Cuando pasó este cautiverio después de 70 años, muy pocos quedaron de los que vieron el esplendor y la gloria del primer templo. Continuemos. Así dice Ciro, segunda de Crónicas, porque ya en segunda de Crónicas lo que nos muestra a nosotros ya en los últimos capítulos es cómo Dios ya termina, ya el imperio babilónico deja de su poder, ya no está más Babilonia en el poder. Y entonces aparece en el escenario mundial un nuevo imperio que se llama el imperio medo-persa. Y con los medo-persas aparece un rey llamado Ciro. Y dice en el versículo 22 del capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, dice así: en el primer año del Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca del profeta Jeremías, Jehová despertó el espíritu del rey Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo el reino este decreto. Abro comillas. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá y le edifique a Dios templo. Hermanos, se termina aquí este segundo libro de las Crónicas con el decreto del rey Ciro. Hasta este momento, hermanos, hemos visto ya 4 imperios en la Biblia. 4 imperios poderosos en la Biblia. Egipto el primero, el segundo los asirios que se llevaron cautivo el reino del norte Israel,
las 10 tribus. El tercero, Babilonia, que se llevó cautivo a Judá por 70 años. Y un tercer imperio, los persas. 4 imperios en el Antiguo Testamento. Falta un quinto imperio, que es el imperio griego, que será en el periodo intertestamentario. Y falta el sexto imperio, que es el imperio romano en el Nuevo Testamento. 6 imperios, que es la estatua que ve el Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Este rey Nabucodonosor vio los imperios mundiales y vio Babilonia, vio persas, vio a los griegos, vio a los romanos, pero vio en la caída del imperio romano y el resurgimiento de los países que surgieron con la caída del imperio romano. Los pies de hierro y barro cocido, que estamos ahí, donde ya vendrá el Mesías a establecer su reino milenial. Eso lo estudiaremos cuando entremos a ver el libro de Daniel. Pero aquí se cierra ya con el decreto de Ciro. Y mañana empezaremos a estudiar el libro de Esdras. Y con el libro de Esdras inicia con el decreto de Ciro y el regreso a Jerusalén. Mañana estudiaremos Esdras. Entonces, para concluir, la historia de Adán hasta el cautiverio babilónico es deprimente. Todo ha quedado destruido. Sin embargo, este no es el final. El libro de Crónicas puede haber terminado, pero la Biblia continúa. El pueblo de Dios soportó y la fidelidad de Dios se dio a conocer. Dios cumplió su promesa, restauró a su pueblo en la tierra, restauró sus corazones para adorar y le daría el último rey, Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas hechas a un rey llamado David. De todas esas promesas hechas a un rey llamado David. Si aún no lo conoces, ven y recíbelo. Hermanos, hoy podemos concluir este maravilloso libro llamado el libro de Crónicas, que nosotros lo hemos dividido en primero y segundo libro de las Crónicas. Pero ya concluye con un pueblo regresando de un largo exilio. Un pueblo regresando a reconstruir otra vez su templo y regresando a reconstruir su identidad como pueblo. Y aquí aparecerá en el escenario mundial mañana un hombre llamado Esdras. ¿Quién es Esdras? Un sacerdote, un escriba, que viene con la única función de enseñarle al pueblo, a esta nueva generación, una generación que se está levantando nueva, una generación que no conoció su historia, por eso necesita enseñarle su historia. Él necesita recordarles su historia, por eso les escribe el libro de Crónicas. Y ahora necesita enseñarles la ley, porque ellos no se habían olvidado de la ley que Dios les había dado a través de un hombre llamado Moisés. Entonces, la función de él es reenseñar a este nuevo pueblo, a esta nueva nación, la ley, para que aprendan a adorar a Dios y vuelvan otra vez al libro, vuelvan otra vez a la Tanakh, vuelvan otra vez a la palabra. Recuerden que para los judíos el Antiguo Testamento es la Tanakh, que es la combinación de 3 palabras, Torah, Neviim y Ketuvim. Torah es ley, Neviim son escritos, profetas y vuelvo y repito, Torah, Neviim y Ketuvim es escritos. Ley, profetas y escritos. Ley, profetas y escritos. La Tanakh, Torah, Neviim y Ketuvim. Ley, profetas y escritos. ¿Y cuál es la función de este hombre llamado Esdras? Enseñarles a ellos la Torah, enseñarles la ley, la instrucción, y que vuelvan otra vez a guardar la ley y a buscar de Dios. Con esto terminamos este maravilloso libro de las Crónicas y mañana iniciaremos un nuevo estudio que es el libro de Esdras. El libro de Esdras es muy importante, hermanos. Es muy importante todo esto.
Yo quiero darle gracias a todos y cada uno de ustedes por estar tan pendientes de estas clases. Y quiero darle gracias a cada uno de los que se conectan. Nana Vanega, Fanny Bastidas dice: bendiciones, pastor, el Señor le conceda más sabiduría para enseñarlos la palabra de Dios. Gracias, hermana Fanny, allá en la ciudad de Mocoa. Mi prima Miriam Estela Rojas dice: Jeremías estuvo en Jerusalén o en Babilonia cuando el tiempo del exilio. No, se quedó un tiempo en Jerusalén, Miriam, pero después fue llevado o se fue a Egipto. Él no fue llevado a Babilonia. A Babilonia fue llevado Daniel y Ezequías. Pero el profeta Jeremías no fue llevado a Babilonia. El profeta Jeremías se fue, se exilió, se fue a Egipto a vivir. Y ahí terminó sus últimos días. Ezequiel y Daniel sí fueron llevados a Babilonia. Y desde allá fueron profetas que les tocó profetizar desde Babilonia. Saludamos a Rosa Elena Bolaños también. Saludamos a Marly Martínez, Sebastián Hernández, Nancy Mosquera Cuesta. Dice: hermosa enseñanza para nosotros. Pastora Nancy, qué bendición. Una pastora de nuestro concilio de las Asambleas de Dios. Tiene una iglesia preciosa, hermosa, en el sector del distrito de Agua Blanca. Karen García Molina, que Dios te bendiga. Francisco Javier Quevedo, Caterine Campo, Cenelia Rojas. Dice: bendiciones, primo, y bendiciones, grupo. Damos la gloria a Dios por toda la familia que también está conectada. Damos gracias a Dios por mi tío Jaime Restrepo, Jairo, Fanor, Jaime, que nos ven a través de este medio también. Dianita Solís, la saludamos. A Felipe Román Ordóñez, a Olga Leticia Plaza Vinasco, de la familia Vinasco, Dios la bendiga, familia ministerial con sus hermanas Rubiela y Elizabeth Plaza, pastoras del concilio de las Asambleas de Dios. Saludamos a mi prima Diana Vázquez y Marlene. Dios les continúe bendiciendo. Nubia Fernández dice: gracias a mi Dios por su misericordia. Amén, así es. Débora Garzón, María Eugenia Gómez Oquendo, Daniel Felipe Reyes, los saludamos hoy en esta mañana, mi primo, que Dios lo continúe bendiciendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas de su mano. Él es bueno y para siempre es su misericordia. María Eugenia Gómez dice: gracias, pastor, y bendiciones por su tiempo para enseñarnos. No, hermanas, para mí es un gozo poderlo hacer, porque de lo que yo he recibido de gracia quiero dar. Y verdad que servirle a Papito Dios y ayudar a formar a su pueblo es lo más hermoso y más bello que se puede hacer. A ustedes, muchas gracias. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque quedó aquí consignada para enseñarnos, Señor, la historia, para mostrarnos tu misericordia, tu fidelidad. Que aunque nosotros nos apartamos de ti, que aunque nosotros hacemos lo malo, que aunque nosotros nos olvidamos de buscarte, que aunque nosotros destruimos el altar, que aunque nosotros nos apartamos de tus caminos, tú nos sigues amando y tienes misericordia. Gracias, Señor, hoy por esta preciosa mañana. Y nos dejaste una enseñanza, Señor, cuando el pueblo tomó la decisión de caer en apostasía, en idolatría, en hechicería y en perversión sexual, trajo consecuencias y muy graves. Vimos cómo el reino del norte fue llevado por los asirios y un siglo después el reino del sur fue llevado cautivo por los babilónicos. Señor, pero aún así, en medio de esa cautividad, y en medio de 70 años de cautiverio en Babilonia, Señor, le diste esperanza a un pueblo. Le diste palabra de esperanza, palabra de reconciliación. Y en tu infinita misericordia, Señor, le diste la orden a un rey llamado Ciro, persa,
pagano para que volviera el pueblo de nuevo a reconstruir su templo. Y la gloria tuya volver a estar ahí. Gracias, Señor, porque para con nosotros tienes misericordia. Con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos has prolongado tu misericordia. Padre, te pido hoy por mis hermanos y hermanas que están escuchando y viendo este programa. Y si alguien, Padre bendito, de los muchos que ven este programa, de las muchas reproducciones que tiene este video, llega, Padre bendito, a recibir esta palabra y quiere hoy decirle, Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que he caído en apostasía. Reconozco que he caído en idolatría. Reconozco que en mí hay pecado hay maldad en mi corazón. Reconozco que hay hechicería o brujería. Reconozco que hay perversión sexual. Y te quiero pedir hoy perdón, Señor. Quita de mí, desarraiga de mí toda iniquidad. Y perdona mis pecados, perdona mi iniquidad. Dígaselo hoy. Y si quiere decirle, Señor Jesús, ven a mi vida y yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué hermoso, hermanos. Aleluya. Karen García Molina dice, amén. Bendiciones, pastor. Gracias por su disposición para enseñarnos más de la palabra del siervo de Dios. Amén. Aquí estamos para eso, para enseñar y mientras que Dios nos permita poder seguir haciendo esta hermosa labor de enseñarles. No se pierdan mañana el libro de Esdras. Vamos a estudiar Esdras, Nehemías y Esther y terminamos los libros históricos. Mañana el libro de Esdras. Maravilloso. Es un libro que contiene una información hermosísima, hermanos. Ustedes son 10 capítulos, pero 10 capítulos, hermanos, con un contenido. Vamos a mirar todo ese contexto de este hombre llamado Esdras, un sacerdote y escribas, como le he venido diciendo, que vivió después del exilio babilónico y que vivió aproximadamente cerca del año 400 o 440 junto con Nehemías. Y vino a enseñarles la ley y a enseñarles otra vez la palabra de Dios a su pueblo. Esa era su función y traer el pueblo otra vez a un avivamiento. Recuerden, esta palabra queda grabada aquí en Facebook. Ustedes lo pueden compartir, pero también la estoy subiendo a mi canal de YouTube. Si usted quiere, más adelante también puede mirarlo o puede compartirlo con algún familiar en el canal de YouTube. Puede compartir esta prédica, esta enseñanza, que alguien que no tiene Facebook, pero entonces sí tiene YouTube, entonces usted se lo puede compartir y todo. ¿Cómo es mi canal? Con mi nombre, Alberto Alfonso Rojas. ¿Sí? Y dele like, dele suscríbase, dele campanita para que le esté dando notificaciones cuando suba otro video. Que Dios les continúe bendiciendo, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Mañana sábado nos vemos de nuevo. Que Dios les bendiga.